Ok, que tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de gestión del cambio y liderazgo en la modernización de la gestión pública. Como ya les han dicho, mi nombre es Wendy Ortiz, soy psicóloga, así que vamos a hablar un poco acerca de lo que implica el cambio en las organizaciones, visto desde el punto de vista organizacional, visto desde el punto de vista también en cambios en el Estado y también visto desde el punto de vista cómo implican los cambios a nivel psicológico en las personas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en este proceso de cambio? Entonces, el cambio en la actualidad es algo que se mantiene de manera constante, ¿no? El decir que algo es estático en el tiempo, pues conlleva a la desaparición de un producto, de una institución, de un proceso. Todo está en constante cambio. Y hoy, en la actualidad, podemos ver que estos cambios se dan con mayor velocidad que en comparación de años atrás, ¿no? Hoy con las nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos, con la investigación, ahora con la inteligencia artificial, definitivamente vemos que el proceso del cambio es algo inherente tanto a las personas como a las organizaciones, pero que esos cambios también podrían afectar de manera estructural, social, ¿no? Y conductual en cuanto a las personas. Entonces, hoy nos vamos a centrar justamente en hablar en un cambio más positivo, ¿no? Que implica el tema, por ejemplo, en cuanto al tema de el cambio positivo en cuanto a la cultura organizacional, ¿no? Cuando hablamos ya de cambio organizacional, se va a definir como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra en el medio tanto interno como externo a través del aprendizaje. Entonces, vamos a encontrarnos diferentes variables dentro de este proceso de cambio, ¿no? Primero es la adaptación, tanto de la adaptación de la estructura como organización, ¿no? Tanto en cuanto a los procesos, conocimientos, metodologías, instrumentos, técnicas, etcétera. Y también hablamos del proceso de adaptación a nivel personal, de cuánto las personas están conscientes de que un cambio implica un aprendizaje, nuevos patrones, nuevas tareas. Entonces, este proceso de cambio a nivel organizacional implican dos factores bastante importantes que van a dar el logro justamente el cumplimiento de metas, de objetivos que impliquen, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de diferentes variables en cuanto al tema de este involucramiento en cuanto a un cambio, ¿no? Hablando del tema de la modernización del Estado, pues definitivamente encontramos variables muy importantes en cuanto al cambio, ¿no? Nosotros, si estamos trabajando actualmente en el Estado, quizás como personas que venimos trabajando años en el Estado, podemos darnos cuenta que las organizaciones privadas son las que más rápido se adaptan a estos procesos de cambio tecnológico, a todos estos cambios que hemos mencionado, pero el Estado necesita también incrementar el tema de la velocidad y la adaptación a estos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay diversos factores que van influenciando, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo el Estado a las nuevas realidades, ¿no? La modernización justamente del Estado busca que responda mejor tanto a los requerimientos sociales, económicos, actuales, ¿no? A ver, aquí nos dice, ok, bienvenidos, nos dice. Estos cambios también justamente van a combatir la burocracia, ¿no? A esos procesos rígidos, lentos, burocráticos que nos llevan mucho tiempo para poder resolver un problema, ¿no? Eliminando así estos trámites innecesarios, la duplicidad de esfuerzos, ¿no? Quizás ustedes puedan ver el tema de cómo hoy en día la sistematización de la información es un cambio importante que ha sufrido el Estado, ¿no? Cómo esta información hoy en día tenerla en plataformas nos ayuda a poder ver en qué situación está un procedimiento, un documento, el almacén de información en los hospitales, las historias clínicas, ¿no? Etcétera. La mejora, la eficiencia y la calidad de los servicios, definitivamente, ¿no? Al impulsar un cambio de mentalidad y procesos, se busca ofrecer servicios públicos de mayor calidad y más asequibles para los ciudadanos.
¿Cuáles son estos principios de la modernización del Estado ciudadano? ¿No? Por ejemplo, vemos que estos principios de modernización tenemos la participación. Eso quiere decir que estos cambios deben estar involucrados en que más ciudadanos tengan mayor participación de los beneficios que tiene ciertos estamentos del Estado, que sea equitativo, es decir, que pueda también llegar a diferentes puntos del país, ¿no? Por ejemplo, ahora con el Internet en cuanto a la educación y lo que hemos vivido, por ejemplo, en pandemia, gracias a esta adaptación de la educación a través de la virtualización. Hoy, por ejemplo, también lo podemos ver a través de los paros, ¿no? Recientemente hemos tenido paros donde las instituciones, sobre todo las universidades, se han podido adaptar y continuar con sus labores académicas a fin de no perder este tema, ¿no? Entonces vemos que ahí hay una modernización. Probablemente esto se esté llevando a cabo también en otras instancias y ese es el objetivo a largo plazo del tema de la modernización de la educación en cuanto también a la educación primaria, secundaria, ¿no? A la equidad, a la eficiencia y a la transparencia también, ¿no? Dentro de estos objetivos podemos ver eh, en cuanto al cambio organizacional, vamos a ver, por ejemplo, tener una buena planeación en cuanto a lo que es la organización, ¿no? Identificar sus defectos y sus problemas y sus errores, tener reflejado un enfoque de consecuencias del cambio a producir, ¿no? Por eso es que más adelante vamos a ver que el cambio debe ser paulatino, debe ser programado, debe ser planificado y sobre todo debe involucrar a los miembros de la organización para que estos miembros también estén dentro de ellos involucrados y a la vez capacitados con todos los cambios que se dan. Porque de lo contrario, un cambio siempre va a generar como un temblor. Si nosotros no prevenimos, no capacitamos, pues eso se convierte en un terremoto y desequilibra a una organización, ¿no? Porque justamente las personas no están preparadas para este tema de cambios de manera abrupta. Lo ideal es generar procesos de cambio, socializando esos cambios, compartiendo esos cambios y a la vez capacitando al entorno, ¿no? Por eso es importante crear un sentido de identificación de las personas en relación a la organización. Cuando las personas se sienten identificadas, se sienten parte de la organización, se sienten comprometidas con la organización, vamos a ver que ellos también van a sentirse parte de estos cambios organizacionales, porque el fin y el objetivo de los cambios a nivel organizacional justamente son los que les mencionaba, ¿no? Que tenga mayor desarrollo, mayor participación, que tenga mayor alcance a los servicios que podemos brindar, ¿no? Que esté vinculado con los cambios a nivel social, con los cambios a nivel tecnológico que se dan hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es importante por eso desarrollar el espíritu de equipo por medio de integración y la interacción de las personas. Si bien es cierto, nosotros estamos hablando aquí de un factor importante que es el cambio a nivel organizacional, las personas, los colaboradores, ¿no? Los trabajadores de la organización definitivamente tienen que estar totalmente involucrados con estos cambios y sentirse partícipes, sentirse parte de ellos y sobre todo identificar qué tan importante es el papel que ellos cumplen, ¿no? Este, no sé si ustedes escucharon esa historia del presidente de Estados Unidos cuando se va a visitar la NASA y pregunta a un señor que encuentra barriendo y le pregunta, ¿cuál es tu papel aquí dentro de la NASA, ¿no? Porque en ese momento el hombre buscaba llegar a la Luna. Entonces, el señor que se dedicaba al tema de la limpieza le dice, yo soy parte responsable de que el hombre pueda llegar a la luna, ¿no? Porque justamente desde su papel
que cumple su rol importante, que es el tema de la desinfección, a la cero contaminación, a la limpieza, a la purificación de ambientes, etcétera, sabe, reconoce y valora su propio trabajo en cuanto a ese avance que han podido dar en cuanto a, bueno, al desarrollo a nivel mundial, pues, ¿no? En este caso. Entonces, qué importante es realmente que las personas se sientan parte de un equipo, se sientan parte de una organización y puedan justamente ver esto, ¿no? Este, entonces, mejorar la percepción común sobre el ambiente externo con la finalidad de facilitar la adaptación de toda la organización. Cuando hablamos justamente de estos cambios organizacionales, pues vamos a ver también diferentes factores que influyen en que las personas no se adapten a los cambios, ¿no? Sobre todo cuando desconocen cuáles van a ser las consecuencias de esos cambios, de esos procesos, si ellos, entre comillas, van a ser tan involucrados y van a perder su status quo. Por eso es muy importante el tema de que la socialización de la información, es decir, dar a conocer estos cambios con la finalidad de poder absolver dudas, preguntar, capacitar eh, y sensibilizar a la comunidad de nuestra organización con la finalidad que ellos se sientan parte también de ese proceso de cambio, ¿no? ¿Cuáles serían los retos para el gobierno corporativo en las organizaciones ante el cambio climático y la transformación digital que estamos viviendo? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia, ¿no? En realidad, una de las formas más favorables de poder adaptarnos a estos cambios dentro de un rol organizacional definitivamente viene a ser uno, la sensibilización y dos, el proceso de adaptación. Y cómo yo ayudo a adaptar a mis colaboradores a estos cambios, una de ellas es una estrategia básica que es la capacitación. Si yo capacito, sensibilizo, desarrollo competencias a nivel cognitivo, habilidades, destrezas que puedan ellos desempeñar dentro de este cambio y hacerlos partícipes, pues definitivamente estos cambios se van a ir dando de la mejor manera y van a ser sobre todo aceptados por los equipos de trabajo. Si yo hago los cambios y yo desconecto de alguna manera la información de cuál es la importancia de asumir esos cambios, esas nuevas estrategias, esos nuevos conocimientos, pues las personas no van a saber cuál es la importancia justamente. Entonces, para este proceso, por eso es que hay etapas también para el cambio, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y una de las etapas, es más importante es la sensibilización, ¿no? Para que podamos ayudar a las personas a migrar, ¿no? Tanto en diferentes procesos, vamos a ver que también hay diferentes tipos de cambio, ¿no? Pero dentro de ello es el compromiso que la organización debe asumir en cuanto al rol de capacitación a su personal, ¿no? No dejarlo solo, porque cuando hay un cambio en la organización y no tenemos personas que monitoreen ese cambio, que supervisen, que lideren, pues definitivamente es un cambio a ciegas. Y por si acaso, hay organizaciones del ente privado que han tratado de adaptarse a diferentes cambios, pero que no han tenido un liderazgo muy efectivo o no han tenido el proceso de socialización que han terminado desapareciendo. ¿Cuántas empresas lo podemos ver en nuestra realidad? ¿Cuántas empresas, por ejemplo, no se adaptaron a los cambios que hubieron en pandemia, ¿no? Al tema de desarrollar, por ejemplo, nuevas tecnologías, a desarrollar el trabajo virtual, a desarrollar, por ejemplo, el tema del delivery, ¿no? Si comparamos empresas pequeñas que no se adaptaron a estos procesos y estas exigencias tanto de los consumidores, pues definitivamente son empresas que dejaron de vender y por ende, este, llevaron al tema de la desaparición. No solamente en nuestra realidad, encontramos cambios bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la empresa Blockbuster.
¿no? La empresa Blockbuster era una empresa donde las personas iban a alquilar sus cintas, ¿no? Para poder ver sus películas. Entonces eran tiendas físicas y estaban en muchas partes del mundo, ¿no? Íbamos y alquilábamos y nos llevábamos un CD y lo poníamos en nuestro equipo y podíamos verlas en la televisión, ¿verdad? Pero ustedes saben que el dueño de Netflix se acercó al dueño de Blockbuster y le dijo, asociémonos. Ay, yo quiero ser tu socio, mira, tengo esta idea. El tema del Netflix puede asociarse con Blockbuster. Y el señor, el dueño de Blockbuster, le dijo, no, imposible. Yo no, creo en tu producto, ¿no? Que es algo nuevo, innovador, diferente, porque no necesitan las personas ir a la tienda. Yo ya tengo un mercado cautivo, la gente le gusta, disfruta venir a la tienda, a alquilar sus películas y después a los 3 días regresar a devolverlas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Justamente el señor, el dueño de Blockbuster, no entendió, no leyó los cambios a nivel social y las preferencias también de los consumidores que van cambiando y cómo es que este cambio a nivel organizacional de poder unir dos organizaciones hubiese ayudado a que esta empresa pues continúe. ¿Qué es lo que pasó? Años después, Blockbuster desaparece en todo el mundo. Tenían muchas tiendas, como les digo, a nivel mundial. Y este es un ejemplo de cambio a nivel organizacional, ¿no? No aceptar que hay factores externos que conllevan o que obligan a que los procesos a nivel organizacional se desarrollen cambios. Entonces, y hasta ahora, por ejemplo, tenemos el Netflix. Y Netflix anuló a esta tienda Blockbuster que tenía años de trayectoria, tenía muchas tiendas físicas, pero son justamente procesos que a veces los líderes, lamentablemente, no analizan en este proceso de cambios sociales y que por ende influyen en las organizaciones. Y si no se adaptan a esos cambios, pues lamentablemente desaparecen. Y así hay muchas empresas que podemos dar ejemplos que no aceptaron, que no vieron, que no asumieron el riesgo de desarrollar estos procesos de cambio organizacional, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo a nivel de cambio organizacional, a nivel mundial, es la empresa, se me fue el nombre, Yahoo, ¿no? No sé cuántos, no sé aquí, si ustedes tienen más de 45, 50 años, probablemente nuestros correos antiguos hayan sido con Yahoo, ¿no? Yahoo fue una de las primeras plataformas, incluso era mucho más conocida, mucho más utilizada que el mismo Gmail, ¿no? Que el mismo Google, pero lamentablemente no se adaptó a los cambios, no innovó, no cambió y por ende desapareció también en el tiempo, ¿no? Otras plataformas que vemos también en las redes es el Hi-Fi, ¿no? Apareció Facebook y desapareció el Hi-Fi, ¿no? Que eran plataformas también para poder conectar con otras personas, pero si ustedes se dan cuenta y revisan, por ejemplo, en la actualidad del Facebook, está constantemente cambiando, siempre hay innovaciones. De repente, si dejaron de verlo hace un mes, hay cosas nuevas, este, aplicaciones nuevas, formas de hacer negocios nuevas, formas de promociones nuevas, etcétera, etcétera, en cuanto al tema de esta red social que es el Facebook, ¿no? Y por más que apareció TikTok, que también es una red social que está innovando, el Facebook todavía se mantiene porque justamente no está estático, está que cambia, está que cambia, está que cambia, está que se adapta a las necesidades, está estudiando, saca promociones, está en todos los lados, ¿no? Entonces, eh,
Estos son, cuando hablamos de cambio organizacional, implican pues todos estos cambios también a nivel social, ¿no? El teletrabajo, claro, ¿no? Por ejemplo, aquí la inteligencia, uy, este tema de la inteligencia artificial sí es un reto bastante grande para muchas organizaciones y en este caso yo me no solamente a un tema de cambio organizacional, sino un cambio personal y a un cambio profesional, si que lo queremos llamar nosotros como profesionales dentro de la profesión que tengamos, seamos abogados, profesores, psicólogos, etcétera, tenemos que también aprender a adaptarnos a estas nuevas tecnologías, como es el tema de la inteligencia artificial, porque definitivamente los chicos, los más jóvenes que están saliendo con más conocimiento de estas tecnologías y que se adaptan a utilizarlas mejor, pues definitivamente los estamos viendo desarrollar grandes negocios utilizando el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ahí con este ejemplo, por ejemplo, del teletrabajo que teníamos, no, ahorita yo misma, ¿no? Que estoy hablando de una computadora. Yo hace como 10 años me llamaron para trabajar. Bueno, he trabajado en varias universidades y una de las primeras que me llamó para ya hacer justamente clases virtuales fue Telesub, ¿no? Que de verdad que fue hace como 10 años. Y después, bueno, pero era una cosa increíble, rarísimo hablarle a una computadora, ¿no? O sea, y encima tenía colegas a los costados. Era sumamente raro, claro, ahora ya quizás un poquito con más normalidad, ¿no? Ya te acostumbras a hablarle a una computadora, siendo consciente que atrás de la pantalla hay muchas personas que al menos están conectadas, que intentan escuchar, pero al comienzo era súper raro, ¿no? Era súper difícil el poder adaptarse al teletrabajo, a la nueva tecnología, a los horarios, a todo el tema de la disciplina personal, ahora con la inteligencia artificial, o sea, ahí sí definitivamente es un cambio a nivel organizacional porque las empresas definitivamente que van a seguir desarrollándose, que van a seguir avanzando, pues van a incorporar la inteligencia artificial. Como les digo, las empresas privadas son las primeras en tomar los cambios mucho más rápidos porque, claro, no existe toda la burocracia como es en el Estado, pero por ende también a nosotros como profesionales lo que nos compete es capacitarnos. ¿Cuántos de nosotros ya hemos asistido a cursos de inteligencia artificial? ¿Cuántos de nosotros conocemos ya cuántas plataformas según nuestra carrera, según nuestros cursos, según nuestras habilidades, competencias a nivel profesional existen, ¿no? ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial? No solamente el ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Porque también es cómo preguntar, cómo elaborar las preguntas, etcétera. Entonces, proceso de aprendizaje que definitivamente ahí también yo lo considero como es como propia responsabilidad a nivel personal de qué cosas hacemos justamente para ir adaptándonos nosotros a estos cambios organizacionales. ¿Cuánto nos capacitamos para ser más empleables, ¿no? Eso también es muy importante tener un poquito de conciencia cuánto nosotros nos estamos, ahí está, ¿no? El Power BI, por ejemplo, ChatGPT, Géminis, exacto, exacto, muy bien, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando también entré en la docencia, yo entré muy jovencita a enseñar en la universidad y quizás eso lo vamos a ver también más adelante, el tema de la edad es un factor que cuando somos más jóvenes definitivamente es mucho más fácil adaptarnos a estos cambios, llámense cambios a nivel organizacional, ¿no? Yo me acuerdo que mis clases siempre las presentaba en diapositivas y yo tenía un profesor que era súper mayor, o sea, yo empecé creo que a los 25 años, 26, 27 años a dictar clases en la universidad y había un profesor como de 65 años que me decía, ay, no, no hay como las clases magistrales, ¿no? No hay como el plumón y la pizarra. Entonces él definitivamente se negaba a utilizar las diapositivas. Decían, no, las personas que utilizan diapositivas
las tienen y solamente leen las diapositivas. Entonces, en realidad se cerraba y decía que las diapositivas no eran la mejor forma de enseñar, que mejor eran las clases magistrales donde la persona hablaba, pero las diapositivas que nos daban, ¿no? Imágenes, videos, colores, mapas mentales, etcétera. Entonces, que nos permiten también llegar mejor. Pero a veces, pues, a veces hay muchas personas que se rehúsan pues a este tema, ¿no? Ah, sí, la lectura en físico, y no solamente eso, sino que también hay un factor importante, que los estudiantes se quedan con esa información, ¿no? Ahora con las plataformas, que tenemos académicas, los estudiantes imprimen, copian, subrayan, escriben, pueden repasar en su casa, etcétera, ¿no? Pero antes, si faltamos a una clase, pues no, estabas, entre comillas, perdido en el tiempo, ¿no? El cambio como elemento clave de la modernización en el Estado, ¿no? El cambio es la clave en la modernización, definitivamente, ¿no? Porque permite la adaptación continua de las instituciones y políticas a las demandas cambiantes de la sociedad, superando modelos burocráticos rígidos. Implica mejorar procesos, incorporar tecnología, fortalecer la transparencia y promover la participación ciudadana para ofrecer servicios públicos más eficientes y centrados en el ciudadano. Sí, pues definitivamente estamos en ese proceso de modernización del Estado, ¿no? De buscar que las organizaciones del Estado sean, que cumplan ciertos patrones que sean mucho más eficientes y eficaces para la población, ¿no? Definitivamente que el tema, por ejemplo, de la transparencia. Ahora, si nosotros revisamos las páginas web de cualquiera de los ministerios, vamos a ver un área que dice transparencia, información, vemos el tema, cómo se están digitalizando y la tecnología influenciando en los procesos de contratación para el Estado, ¿no? Hoy se ve, por ejemplo, procesos de contratación mucho más transparentes de los que existía hace como 15 años. ¿No? Donde realmente el tarjetazo, el tema de a quién conoces, te ayudaba a ingresar. Hoy en día, por ejemplo, podemos de alguna manera supervisar si estas contrataciones, este dinero que está utilizando el Estado, también está siendo bien utilizado. Podemos supervisar, podemos saber cómo están los nuevos proyectos, los nuevos desarrollos, en cuanto, por ejemplo, ahora podemos encontrar más información de la que antes no teníamos acceso sin las redes, sin las páginas web, ¿no? Sin, por ejemplo, el teléfono de la información de las personas que trabajan también en las entidades. Hoy podemos no solamente saber el teléfono de la organización, sino podemos saber quién ganó un contrato, ¿no? Etcétera, etcétera. Cada vez eso también está mucho más difundido. En cuanto a los tipos de cambio, vamos a ver que, por ejemplo, hay tipos de cambios en el comportamiento, ¿no? Y esto, pues, conlleva definitivamente a uno de los cambios más importantes que tiene una organización, porque creo que gracias a ese cambio de comportamiento me permite a mí como organización generar, promover, ¿no? Y los otros cambios a nivel organizacional, el cambio de la cultura organizacional. Por ejemplo, esto también se ha venido dando mucho con el tema, por ejemplo, en cuanto a, en las organizaciones privadas, en cuanto al tema del servicio al cliente, en cuanto al tema de la transparencia, en cuanto al tema del trato, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la cultura organizacional, cómo es que ahora, hoy en día, la equidad entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones está siendo promovida, el tema de la desigualdad, están buscando erradicarla, el tema de la violencia contra el género también es un cambio bastante positivo que quizás no se menciona, pero que es importante para nosotros como sociedad que se ahora.
por ejemplo, podemos denunciar acosos, ¿no? Podemos denunciar acosos. ¿En cuántas organizaciones del Estado, públicas, se podían dar eh, este tipo, uy, se fue, este tipo de situaciones de acosos a nivel laboral y no eran denunciables? Hoy existen procedimientos para poder hacer una denuncia, ¿no? Y que esto no se vuelva a repetir. Y eso es un cambio en cuanto al clima, a la cultura organizacional, definitivamente, ¿no? Porque está cambiando el chip a las personas, que quizás esos chistes feministas, sexistas, hoy en día ya no se deben de realizar, ¿no? En cuanto al cambio de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se ha dado mucho el tema del teletrabajo, como mencionaba uno de sus compañeros, ¿no? Hay organizaciones que tienen trabajos híbridos, 3 días en la empresa y 2 días en teletrabajo. Y este tipo de cambio cuando se dio, recordemos que también cuando se dio el tema de la pandemia, la mayoría de organizaciones, para poder sobrevivir, tuvo que adaptarse a este cambio, al teletrabajo. Sin embargo, en todo el proceso de este teletrabajo también se han dado otro tipo de cambios, como el tema de regulación de horas, como el tema del lugar donde lo vas a realizar, donde tu empresa sepa que lo vas a hacer. Por ejemplo, si tú dices que estás en tu casa y vas a realizar el tema del teletrabajo en tu casa, también lo tienes que informar a la empresa, ¿no? El tema de los elementos que necesitas para realizar el teletrabajo, ¿no? Cambio en el diseño organizacional. Eso también es un nuevo cambio que se ha dado, ¿no? Si ustedes recuerdan también hace 15, 20 años atrás, cómo eran las organizaciones, eran muy verticales, ¿no? Para poder llegar a hablar con el gerente, para poder hablar con el director, pues tenías que pasar muchas, como que muchas fases, muchas piedras en el camino para poder llegar. Hoy en día el tema de este diseño a nivel organizacional, las organizaciones están buscando hacerlos más horizontales, que las personas tengan mayor acceso a poder conversar con los gerentes, con los directores, eh, con la finalidad de poder hacer una organización mucho más horizontal que permita la interacción y no solamente en cuanto a lo que es la comunicación, sino que también hablamos cambios a nivel estructural, ¿no? Cambios no solamente en cuanto al tema de la jerarquía, sino cambios en cuanto al tema del nivel de comunicación, al nivel de interacción, al nivel de socialización, ¿no? Entonces, este cambio de diseño organizacional permite que las personas se involucren con otras personas, ¿no? Y se van generando así estrategias justamente para poder entender y comprender. En las empresas privadas, por ejemplo, lo que se suele hacer mucho con este cambio de diseño organizacional es rotar al personal en diferentes áreas, con la finalidad que puedan conocer realidades diferentes de otras áreas y poder tener conocimiento sobre su problemática, sobre la metodología del trabajo, sobre las estrategias que pueden utilizar en las otras áreas y de esa manera poder entender y comprender de una manera mucho más global cuál es la dinámica a nivel organizacional, ¿no? El cambio en las estrategias, ¿no? Hablábamos justamente de estos cambios que se daban a nivel organizacional. Por ejemplo, hoy en día el tema del tema de las ventas, el tema de las clases, ¿no? Cómo han ido cambiando el tema de encontrar diferentes tipos de estrategias más participativas, quizás, ¿no? En breve ya les voy a empezar a hacer algunas preguntas para que ustedes también participen y esto no se convierta en un monólogo, ¿no? Y aquí vamos a empezar justamente a ver un pequeño video, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de la resistencia al cambio, ¿no? Ahí está la primera protesta con las nuevas tecnologías.
Ajá, digital. Muy bien. Vamos a ver un videíto. A ver, un ratito. No puedo ver el video. Me dicen que no pueden escuchar, chicos. ¿No pueden escuchar? Oh, a ver, voy a volver a intentar ya un ratito. A ver, denme un minutito. Ya. Ahorita voy a ver, para compartirlo nuevamente. A ver si creo. A ver. A ver, un ratito, por. Sí, ahorita, un ratito. Ahorita lo voy a ver el proyecto. Científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo.
Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. Ok, ahí encontramos un, un ejemplo claro de cómo es el tema de la repetición de patrones, ¿no? A ver, tenemos 21 personas conectadas. A ver, ¿alguien desea comentar lo que acabamos de ver en el video? A ver, quizás Alfredo, Gotardo, Vicente. Tenemos un Vicente, Talía, Ruth, Víctor. A ver, pueden levantar la mano, ¿ah? Dorothy, Cindy, ¿están conectados o no están conectados? Belisa, Betsabe también está. Cindy, está Cindy, Ojela Mar. Ahí, sí, a ver, de repente Cindy se anima. Falta de empatía, Alfredo. Dice falta de empatía. ¿Qué más podemos ver, Alfredo? A ver, ¿quién más se anima? Magno, Jorge, Israel. Uy, hay varios. A ver, ¿quién se anima? Natalie. Espero que, no sé, ustedes son profesores y cuando les pregunten a sus alumnos también, ¿qué les pasa cuando no contestan sus alumnos? Falta de buena convivencia, nos dice Cindy. A ver, ¿quién más nos dice? Natalie, Odilia, Rosa, Maribel. A ver, chicos, levanten las manos. A veces solo seguimos lo que siempre se hace. Muy bien, Maribel. A veces solo seguimos lo que siempre se hace solo por costumbre. No sé si a ustedes, a mí en alguna oportunidad directamente, cuando ingresé a un trabajo y ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno ingresa a un trabajo, ve las cosas o ve los errores o ve las cosas que puede cambiar, innovar, mejorar, transformar. Porque cuando muchas veces estamos o muchos años estamos haciendo lo mismo, no nos damos cuenta o nos vamos acostumbrando a la forma como se debe hacer, ¿no? A esos errores, a ese desorden, a ese caos. Entonces, es más o menos eso, ¿no? Ese dicho que dicen que escobita nueva barre bien, es muy cierto porque justamente las personas cuando llegan a las organizaciones quieren ver, quieren mejorar, pero muchas veces hay un rechazo, una resistencia a las personas que se encuentran ya en la organización. Incluso, por ejemplo, es el tema de, oye, ¿por qué estás haciendo más de lo que te corresponde? Nos estás perjudicando a nosotros. Tu puntualidad, tu desempeño nos está haciendo quedar mal a nosotros. Tu proactividad
nos está incomodando porque nos estás haciendo ver mal a nosotros, ¿no? Entonces, sí, pues, acá que nos dice prácticas que se repiten sistemáticamente, lo que puede ser un obstáculo para la innovación, la adaptación al cambio, pero también puede un sentido de pertenencia y estabilidad. Esas costumbres son positivas y beneficiosas. Exacto. Y a veces se repiten los patrones, en realidad como acabamos de ver, sin ninguna justificación, pudiendo hacer las cosas mejor. Entonces sí es importante que siempre también estemos reevaluando qué podemos mejorar, qué podemos hacer, qué podemos innovar, escuchar también, ¿no? A veces también nos convertimos nosotros en esos monitos que cuando viene alguien a querer cambiar, innovar, modificar, le damos duro, lo chancamos, maleteamos, rajamos, ponemos cabe para que esa persona no logre ese cambio al cual nosotros hemos venido acostumbrándonos, trabajando, desempeñándonos, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos el por qué. Entonces, ese es un factor, o estos son varios de los factores de resistencia al cambio, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? La primera protesta contra las nuevas tecnologías. No queremos ruedas, no a la tecnología, no. Ni siquiera sabemos por qué nos oponemos, ni siquiera sabemos todo lo que podría dar. Imagínense si esta protesta hubiese salido adelante, ¿no? Todo lo que no hubiese retrasado, todo lo que hubiese mejorado, ¿no? Es como igual las tecnologías. Hoy hablamos de las tecnologías. No sé, ¿se acuerdan hace muy poco? Porque esto del tema de la tecnología es muy nuevo, cuando dicen que la tecnología es negativo para las personas. ¿Por qué? Porque al comienzo nosotros encontrábamos solamente de repente WhatsApp, redes sociales como el TikTok, el Facebook, pero sin embargo hoy en día esas mismas redes sociales, que sean WhatsApp, TikTok, Facebook, nos ayudan también para poder generar aprendizaje. Por ejemplo, en el TikTok encontramos, no solamente encontramos pasos de baile, encontramos ciertos tips de todo, cocina, alimentación, vestimenta, tips de aprendizaje, hay videos como los que acabamos de ver que ayudan para poder entender y comprender situaciones en casos reales, ¿no? Entonces, es saber manejar justamente cómo es que a mí me beneficia este cambio, cómo a mí me ayuda a desarrollar o enfrentar ciertos problemas, dificultades, cuáles son los beneficios de estos, cambios, ¿no? Tener una